Sí, no, estoy acá, estoy bien. Ese primo. Hace 20 años que no veía a mi primo presidente. Ese era el wifi. Sí, tranquilo. Ya lo tengo. Lo que pasa es que quedó contra luz ahí en la ventana. Acá, presidente. ¿Acá? Sí. Nos sentamos acá y voy acá. La operación por ruptura de ligamento pues Con este tarado. ¿Y le pegó? No, Puta debería. es que aquí es fregado, o sea, tú lo pegas y la culpa es tuya. Bueno, pero ¿para qué lo vamos a contar? Bueno, ¿cómo están amigos del mundo? Me encuentro en Bélgica, Europa. Estamos con un frío bastante grande. Esto va a ser transmitido por El Ciudadano, ya está siendo retransmitido por elciudadano.cl, lo pueden buscar. Me encuentro con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Estamos acá en Nueva Lovaina, presidente, ¿no? Lovaina la Nueva. Lovaina la Nueva, Bélgica. Bueno, le damos el agradecimiento, presidente, por habernos recibido. Queremos conversar con usted algunos minutos, sabemos que tiene una agenda extensa. Mañana vamos a presentar el documental La Tradición Cuántica acá en Bélgica, vamos a estar en Europa. Agradecemos a los amigos de la Revolución Ciudadana Europea que se han portado espectacular. Gracias a ellos vamos a romper el cerco comunicacional. El documental no lo van a querer dar en Ecuador los grandes medios de comunicación, claramente porque contamos otro punto de vista. Pero bueno, vamos a lo importante. Presidente, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está viviendo esta situación de persecución política? ¿Cómo está viendo el país, su país, Ecuador? Bueno, Ecuador con mucha preocupación, ¿no? Aquí estamos bien, gracias a Dios, con la unión familiar, el apoyo a la familia. Trabajo no ha faltado, pero solo para abogados. Bélgica es un país de muchas garantías, sin embargo, pues destroza el alma ver lo que está pasando en Ecuador, los retrocesos en todos los sentidos, la persecución brutal. Yo he tenido suerte, he estado acá, si estuviera en Ecuador estaría preso, pero la pérdida de libertad de una persona honesta como Jorge Glass, la prisión contra Sofía Espín, la prisión de periodistas como el director de la agencia Andes, Marco Antonio Bravo, su hermano Carlos Bravo, periodista y productor independiente, y el mundo no dice absolutamente nada. Sonreía porque tú dices, aquí con mucho frío, el día está caliente en comparación a los días de invierno, y dijiste que estamos en Lovaina la Nueva, transmitiendo, yo vivo muy cerca de aquí. Lovaina la Nueva es la primera ciudad, la única ciudad fundada en los últimos 300 años en Bélgica. Hace 50 años esto era sembríos de papas, campos agrícolas, y se fundó por la separación entre la parte flamenca y la parte francesa de Leuven, que es una de las universidades más antiguas de Europa. ¿Por qué digo esto? Porque Yachay, nuestra universidad experimental de tecnologías experimentales, se creó con el modelo de Lovaina. Y este gobierno vino a decir que faltaba visión. O sea, si Lovaina se hubiera hecho con el gobierno de Lenín Moreno, no existiera. Gracias. Porque empezaron a buscar cada fallita. Aquí hay muchos habitantes de Lovaina, pregúntale cuántas fallas todavía hay. Y están para corregirse esas fallas, que son proyectos gigantescos. Pero si hubiera habido un gobierno como el de Lenín Moreno, Lovaina la Nueva no existiría. Esto, para decir los ecuatorianos, no se dejen engañar, la ignorancia es atrevida, el que es una audacia hablar de lo que no se sabe. Nosotros conocemos universidad, Yachay es fundamental, este es el modelo de Yachay. Esta fue, empezaron con 800 residentes, entre estudiantes, profesores y por ahí alguna familia. O son más de 30.000 y fue durante décadas la región más dinámica de Europa, y en este momento está rodeado por 4 campus industriales y comerciales, donde los chicos tienen más hacer pasantías, pero también hay investigación de alta tecnología. Nada de esto hubiera existido con un gobierno como el Lenín Moreno, que lo primero que hizo al llegar al poder fue criticar Yachay, decir que faltó visión, porque en lugar de hacerla en la ciudad, la hicimos lejos de la ciudad, que tampoco es verdad, porque Urcuquí es un cantón y está muy cerca de Ibarra, pero para ellos ciudad solo es Quito, Guayaquil, las grandes urbes. Y Ibarra es importantísimo también, esa es la mentalidad de esa gente. Esto, Lovaina, en Ecuador no existiría con un gobierno como Lenín Moreno. Y un comentario, presidente. Yo llegué antes y pude dar una vuelta por el lugar. Es un lugar bastante, o sea, para la realidad europea, bastante sencillo. Es una ciudad universitaria. Viven muchos jóvenes, por lo tanto, no veo su riqueza, no veo la plata de Odebrecht, no veo los sobornos, porque la verdad aquí viven estudiantes, viven jóvenes. No sé las mentiras que han contado los periodistas ecuatorianos, pero la verdad me parece una falta de respeto a la ética periodística, porque esta es una ciudad universitaria. Cualquiera que venga para acá va a ver que está lleno de jóvenes. No me imagino universitarios viviendo en palacios. Estas son casas bastante normales, para lo que he visto en Londres, en otras partes de Europa. Es más, me atrevería a decir que incluso son hasta bastante más sencillas que lo que uno ve en otros lugares, ¿no? Así que para partir desmintiendo, que lo he podido comprobar con mis propios ojos. El corazón de la ciudad es la universidad. De hecho, nació como universidad con la planificación de que se convierta en una ciudad. Las construcciones son así, es uniforme, ladrillo, se hacen muy rápidamente, modelos medio estandarizados,
muy sencillos, muy funcionales. Y sí, eso es lo que esa es la maldad y la falta de ética. Cuando vino este señor Ramiro Cueva, como no encontró ningún lujo, fue a filmar una distribuidora de Ferrari que existe en una ciudad cerca de aquí, a 10-15 minutos, que se llama Guabre. Las distribuidoras de carros de lujo que él filma no son de la ciudad donde yo vivo, son de otra ciudad, pero esa es la mala fe que tenemos que enfrentar. Bueno, no sé si recuerda, para mostrar que soy un corrupto, los de la posta, vinieron a filmar mis mansiones, no encontraron nada, averiguaron la dirección del novio, de la casa del novio de mi hija, y que vive en Ucle, que es un barrio acomodado de Bruselas, y fueron a filmar esa casa a decir que era mía, y que costaba $1 millón. O sea, ya no saben qué inventar. Bueno, presidente, es lo que están enfrentando todos los dirigentes progresistas en la región. Estamos viendo, parece que un lawfare brutal. Sí, una cosa es vivirlo, otra cosa es contarlo. Así es. Por eso que estamos haciendo esta entrevista, también esta conversación. Presidente, los ecuatorianos, ¿cómo están viviendo la situación económica con respecto al shock neoliberal? Porque eso es lo que está haciendo Lenín Moreno con el paquetazo, estas contrarreformas. ¿Qué es lo que usted ve como economista, lo que va a pasar en el Ecuador con respecto al tema económico? Bueno, muy preocupado. El manejo económico ha sido pésimo porque han dado paso a la politiquería. Parte ineptitud, parte planificación, porque ese es el discurso, que no sirve el sector público, que vemos el país quebrado, que todo está mal para decir, bueno, es el sector privado que nos va a rescatar con las privatizaciones. Pero una acotación, porque no debemos perder el contexto. Por ejemplo, muchos han querido banalizar esta oposición mía al gobierno de Moreno, decir, bueno, es una pelea entre compadres, y fue porque yo no le dejaba gobernar, eso dijo la otra vez un embajador en un país donde me hicieron una entrevista. Ya se demostró que el 30 de mayo, es decir, 6 días después de asumir el mando, 30 de mayo del 2017, este señor recibía a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, y él, Moreno, le ofrecía entregar a Assange a cambio de que Estados Unidos le ayude en el gobierno. Es decir, desde el primer día este tipo fue un traidor. Y quién sabe si antes del primer día ya es el pacto con los socialcristianos en la primera vuelta electoral. Un tipo sin ética, sin escrúpulos, sin convicción, y un cinismo impresionante. Puede decirte algo y a los 3 segundos mentir, como en la cadena nacional penúltima, que dijo, yo no voy a meter en la campaña electoral, pero no voten por este. O sea, es un tipo de un cinismo increíble, ¿no? Y los que lo conocemos, pues podemos ratificarte. Por ejemplo, que estaba contra la reelección. Pregúntale a Ricardo Patiño, todas las veces que nos ríamos, pues Rafael, tú tienes que volver, el país te necesita, el mejor ecuatoriano de toda la historia. O sea, es algo realmente patológico. Volviendo a lo económico, mira, el país está entrando en una muy fuerte recesión que se puede convertir en crisis, y no es por mala suerte, es por incompetencia, ineptitud o deliberadamente. Han tenido todos los factores a su favor. Por supuesto, con la prensa tergiversan todo, y lo que más falta en Ecuador son analistas serios. Pero un analista serio te va a decir que desde el último trimestre del 2016, después de haber pasado la de San Quintín, petróleo a menos de $20, una fuerte apreciación de la moneda nacional, el dólar, terremoto de 8 en escala Richter, casi 8. Después de haber pasado todo, ya recuperamos la economía en el tercer trimestre del 2016, el último trimestre creció y los 4 trimestres del 2017 creció. Y empieza a crecer en el 2018. ¿Por qué? Porque estos tipos, como no encontraron financiamiento por culpa de ellos mismos, revisen, se le advirtió, por politiquería dijeron que estamos sobreendeudados. Por politiquería, Lenín Moreno sigue diciendo que recibe un país en crisis, destrozado. ¿A quién le va a prestar un país así? Lo que hicieron fue subir el riesgo país cuando el politiquero del Contralor, en febrero o marzo del 2018, nos puso hasta un informe de auditoría con responsabilidades penales porque dijo que estábamos sobreendeudados, lo cual es falso, que se había roto la ley, lo cual es falso. Pero mandó un mensaje terrible a los mercados financieros que han cerrado el financiamiento. Del 2017 crecieron por la inercia de nuestro gobierno. El 2018, pese a que el precio del barril está mucho más alto que los $42 presupuestados, por la imprudencia hicieron subir el riesgo país. Eso significa que te cuesta más endeudarte, financiarte, cuando pudieron reestructurar deuda. Además que se te cierran fuentes de financiamiento, por eso tuvieron que ir a rogar financiamiento a China, y por eso también quieren privatizar, porque no saben dónde sacar plata, aunque la privatización también puede ser un proceso deliberado de rifarse el Estado. Entonces, es clara la desaceleración de la economía. Probablemente en el 2018 crecimos menos del 1% y probablemente en el 2019 decrezcamos, y es puro y simple mal manejo económico, ineptitud y tal vez una crisis inducida. Presidente, los medios de comunicación ecuatorianos e internacionales también, primero guardan silencio con respecto a la situación de Ecuador, no dicen nada. Hay un preso político que es Jorge Glass, ahora una nueva perseguida política que es Sofía Espín, había 2 presos políticos Fernando más, Alvarado y varios más, ¿no? Periodistas, Carlos Bravo, Marco Antonio Bravo y otro, Patricio Pacheco, Javier Lemos, pero no dicen nada. O sea, usted hacía eso y lo invadían.
Por supuesto. Ya hace rato. Oye, con la consulta mañosa, el rompimiento constitucional, la toma de las otras funciones del Estado, pero en forma descarada, el atentado a los derechos humanos. O sea, ¿quién puede creer que un expresidente, o sea, hasta 2017 no tenía nada? Dijo en octubre del 2017, en Perú, cuando ya las cosas están muy caldeadas, que quería verme preso y ahora tengo 20 procesos penales. ¿Quién puede creer en una tontería así? Entonces, no pudieron probarme 20 centavos en corrupción. Me acusaron de, por ejemplo, estar involucrado en el caso Singue. Primera vez en mi vida que escuchaba el nombre Singue por los periódicos. Y como no pudieron probar 20 centavos en corrupción, entonces me involucraron en secuestro, asesinato del general Gabela, asesinato de Fausto Valdivieso, un ex periodista, y a ver el 30 de eso ordenado dispararme yo mismo, ¿no? Porque a mí es que me dispararon. Ellos no saben qué hacer. Presidente, ¿cómo afecta? Porque los medios de comunicación hacen una trampa comunicacional que es hacer parecer esto como una pelea de políticos, de la gran política. Pero esto va a afectar a los ciudadanos comunes y corrientes, porque la explicación que tú hizo macroeconómica tiene una bajada microeconómica, que es que el ciudadano va a terminar pagando más, el shock neoliberal ya lo pagamos en Chile los más pobres, en Argentina lo están pagando los más pobres. ¿Cómo le va a afectar al ciudadano común y corriente, sea o no sea correísta, sea o no sea de izquierda? ¿Cómo le va a terminar afectando al ciudadano común y corriente del Ecuador lo que está haciendo Lenín Moreno? No cómo le va a terminar afectando, cómo ya le está afectando. Por ejemplo, la subida de los combustibles, que si querían eliminar subsidios, háganlo racionalmente, lo que nosotros estamos haciendo. Reemplazar cocinas de inducción por cocinas de gas y eliminas el subsidio del gas humanamente. No, cortaron todos esos programas, abrieron las importaciones y por eso también está explotando, dicho sea de paso, el sector externo. Pero no es que vamos a ver, ya estamos viendo. Acaba de salir el último reporte de CEPAL, Panorama Económico-Social de la región, y ha subido pobreza y ha subido desigualdad. Después de que mi gobierno rompió récord y fue de los campeones de América Latina en reducción de pobreza y desigualdad. Pero son los más pobres, no son los dueños del Amazonas. Esa gente está bien, esa gente se está rifando al Estado. Los propietarios de los medios de comunicación, y los medios de comunicación darán la apariencia, aparentan otro país. Claro, el ciudadano vive las realidades, pero cuando bombardean todos los días que todo está bien, el bruto de la Correa, la gente como que se espera, porque dice a las finales soy yo el que creo que las cosas están mal, pero el resto está bien. No se puede mantener un engaño permanentemente, estamos claros. Pero aquí el gran opio, el nuevo opio de nuestros pueblos, se llama prensa corrupta, prensa burguesa, que es la que mantiene este Estado mantiene este gobierno, engañando a los ciudadanos. Presidente, ha existido una serie de rupturas constitucionales, lo denunció el abogado Rubén Jerez chileno, el diputado Hugo Gutiérrez, varias personalidades internacionales, casi todos legisladores, que les llama mucho la atención la ruptura constitucional. ¿Cómo es posible que después de 10 años de Revolución Ciudadana, en menos de un año, se haya roto todas las normas constitucionales? ¿Qué le pasa al pueblo ecuatoriano que no ha reaccionado? ¿Los políticos? ¿Qué le hace falta a la oposición, a Lenín Moreno, para activarse, presidente? En 10 años de estabilidad se acostumbró ya a no votar gobierno. Pero antes de mi gobierno... O sea, ese fue culpa de Correa. Ese fue culpa de Correa. Porque en 10 años, antes de mi gobierno, en 10 años hubo 7 presidentes. 11 dicen algunos también. Depende cómo se cuenta. Si cuentas, el triunvirato, hubo 10 y conmigo, contando conmigo, 11, porque si cuentas también a Rosalía Arteaga, que duró algunos 2 días, ¿no? Y la pusieron ya en retrato en Carandeles. Así este tipo quiere complacer a todo el mundo, insultando la memoria histórica, despedazando el prestigio del país. Pero se acostumbraron a 10 años de estabilidad, se acostumbraron a un Estado que funcione, pero sobre todo el rol de los medios de comunicación. El rol de los medios de comunicación. Este gobierno no tiene ningún apoyo popular, ninguna fuerza popular, pero tiene la fuerza económica, tiene la fuerza del Estado. Se han tomado Consejo Nacional Electoral, Justicia, Corte Constitucional, Contralor, Procurador, y tiene la fuerza mediática, que para mí es la mayor fuerza en el siglo XXI y la fuerza más difícil de combatir, porque combate esa fuerza y dice atentado a la libertad de prensa. O sea, a todo el mundo le caen mal los banqueros, por ejemplo. Puedes pelear contra el capital financiero, pero es más difícil pelear contra el poder mediático, pero es el nuevo opio de nuestros pueblos. Nuestras democracias se han convertido en democracias mediáticas, donde ya no manda el ciudadano sino los medios, es decir, dejaron de ser de democracia. Y es uno de los grandes desafíos que tenemos que enfrentar. Pero el rol de los medios ha sido desastroso y son los que tienen como una especie de un sueño al pueblo ecuatoriano, adormecido al pueblo ecuatoriano. Ajá. Presidente, ¿vía electoral o vía protesta ciudadana? Porque se da la dicotomía, he estado revisando las redes sociales, mucha gente dice, es un error que participemos políticamente en las elecciones, algunos grupos más extremos, otros dicen, no, hay que radicalizar las protestas callejeras.
la experiencia nos dice que a Pinochet, a los grandes dictadores, se hizo una combinación de ambos, ¿no? Un proceso electoral y un proceso de movilización. Una cosa no quita la otra. ¿Cómo ve usted ese panorama para poder recuperar la democracia? Porque ya no es un tema de izquierda contra derecha, es un tema de recuperar la democracia y el Estado de Derecho en el Ecuador, que ha sido gravemente vulnerado. Pero a la derecha no le importa el Estado de Derecho. Se llenaba la boca hablando de democracia y derechos humanos y son los primeros en pisotearla. No nos engañemos. A ellos les interesa el poder, seguirnos dominando. Durante 10 años no dominaron. Y nosotros tenemos el poder popular, pero tienen el poder del Estado, el poder mediático, el poder económico, y tienen como asfixiado a ese poder popular. Mira, el que plantea esto de no participar en elecciones parece una genialidad tremenda y como tú lo has dicho, no son cosas excluyentes. Hay que ganarle las elecciones, que va a ser muy difícil. No porque no tengamos el apoyo popular, sino que ellos manejan el Consejo Nacional Electoral, no aceptaron la auditoría de la OEA, rechazaron la norma de calidad ISO 9000 que les obligaba a hacer auditorías cada 3 meses, y está en manos de los social cristianos y sabemos cómo actúan los social cristianos. Eso va a ser la feria de la alegría. Así que va a ser muy difícil ganar en esas condiciones con un CNE tan corrupto, tan ineficiente, tan desorganizado. Se están viendo unas cosas terribles, pero hay que participar. Y eso no excluye la movilización ciudadana. Yo creo que este gobierno no dura, o sea, es demasiada su ineptitud, su incapacidad. Después de 20 meses solo pasan hablando de correo, o sea, no han hecho nada. O sea, incluso, créeme que si criticaban nuestra obra y ellos hacían una obra mejor, bueno, chapó, como dicen aquí en Bélgica, en francés, ¿no? En nuestro reconocimiento. Pero no, destruyen todo y no hacen nada. Es decir, la mediocridad y la ineptitud en su más pura expresión. Entonces, yo creo que no va a durar mucho. Pero eso lo vamos a lograr con victorias claras en lo electoral y con fuerte movilización en las calles. Mira que a Pinochet no lo vencieron con la movilización, lo vencieron con la victoria electoral del plebiscito. Presidente, ¿cómo se enfrenta esta persecución judicial y por qué el silencio de países serios? Por ejemplo, la Comunidad Europea, que tanto habla de otros países. Porque he estado investigando y descubrí, por ejemplo, que el vicepresidente Jorge Glass tiene pasaporte alemán. No sé si usted sabía, pero él tiene pasaporte alemán. Y por lo tanto a mí me llama la atención que la Comunidad Europea, siendo tan seria, defendiendo los derechos humanos, la estabilidad, dejen que alguien que tiene pasaporte alemán esté siendo perseguido político, con un delito derogado, que esté preso en condiciones muy malas, su estado de salud también pésimo. ¿Cómo se explica este silencio de la Comunidad Europea? No vamos a preguntar a Estados Unidos porque entendemos por qué, ellos tienen su interés, pero me llama la atención que países como Alemania, países como España, que tienen un desarrollo democrático, no digan nada. También tiene sus intereses, todos intereses, pero además hay una desinformación total, ¿no? Y eso pasa por la prensa nacional. No nos engañemos, o sea, hay una conexión entre prensa internacional y prensa nacional y muchas veces lo que llega a la prensa internacional es a través de la prensa nacional. Si la prensa nacional es cómplice de lo que está pasando, Europa no se da cuenta, aunque algunas cosas sí sabe y ha mirado para otro lado. Esto, mira, yo he vivido en Europa, y vivo en Europa, y vivo en Estados Unidos. Aquí hay problemas también con la prensa, pero nada que ver. Cuando vinieron a hostigarme, a acosarme, a atacarme, 3 periodistas, uno una vez y otro, un par otra vez, era difícil aquí para la gente entender. Porque para ellos un periodista es alguien bueno, que viene a decir la verdad. Habemos algunos buenos. Para ellos la prensa, mi hija estudia periodismo. ¿Ya? Pero hay periodistas terribles. Y la figura en América Latina no es el periodista honesto, perseguido por un político corrupto y malvado, sino frecuentemente lo contrario. Un político honesto perseguido por periodistas deshonestos y malvados. Pero además, aquí la prensa, la visión es, como dicen los anglosajones, watchdog of democracy, los perros guardianes de la democracia. Hayan sido los perros guardianes de la dictadura. Y cualquier cosa que esté en función de sus intereses lo apoyan, como la ruptura constitucional en Ecuador, pero como el golpe de Estado de Pinochet en Chile con Diora del Mercurio, o como Globo con el golpe de Estado de 1964 en Brasil. Pero eso no se entiende en Europa. Y llegan las noticias a través de los medios, y tú sabes que hay un blindaje mediático brutal para esconder cualquier cosa y para justificar cualquier cosa. O sea, la prensa, si a mí me acusan de asesino y al día siguiente aparece vivo el supuesto muerto, dicen que resucitó, pero que soy culpable de asesinato. O sea, cualquier cosa. Bueno, presidente, no queremos quitarle mucho más tiempo. Un mensaje de esperanza, de ánimo, de construcción de lo que viene, porque me da la sensación que la gente en Latinoamérica reconoce que lo que se hizo en Ecuador, yo viví en Ecuador, vi que era un socialismo moderado, tampoco era una radicalización absoluta, el mercado funcionaba, pero habían derechos sociales, el cambio en infraestructura. Hay gente en Chile que dice, yo quiero correr a presidente, hay gente en Uruguay, yo quiero a correr a presidente, aunque ellos tienen a Mujica, en Argentina. Presidente, ¿cuál es su mensaje al pueblo latinoamericano, al pueblo ecuatoriano?
como un líder de la izquierda internacional desde el punto de vista de la esperanza, de la fe y de recuperar este mal momento, porque lo están pasando mal en Brasil, lo están pasando mal en Argentina, lo estamos pasando mal en Chile, hay gobiernos de derecha que son atroces, y al final del día, ¿cuál es el mensaje que nos queda para seguir dando la lucha a los que creemos en los derechos humanos, en la justicia social y en otros valores, ¿no? Una acotación, ¿no? La ciencia y el arte es gobernar al mercado, no negar al mercado. Es una realidad económica. Lo que tiene es como Estado, como gobierno, como acción colectiva, como sociedad, dominar ese mercado para que rinda los frutos socialmente deseables. Pero el mercado, hay cosas que hace bien, ahora hay muchas cosas que hace mal. Hay que regularlo. Y el Estado debe complementar ese mercado y regularlo, pero no tratar de sustituirlo en todas las instancias. En algunas sí, porque creo que el rol del Estado se ha exagerado muchísimo, como el supuesto mercado de trabajo, como que si el ser humano fuera una simple mercancía, y otras muchas cosas, ¿no? Sectores estratégicos, etc. Sobre la esperanza, sí, mira, yo soy un optimista por naturaleza y en el largo plazo siempre soy optimista, en el corto plazo soy realista. Las condiciones son muy duras actualmente, ¿no? Esta gente está dispuesta a destruirnos, pero estoy seguro que las cosas van a cambiar. Ellos son los primeros en saber que las cosas van a cambiar. ¿Por qué creen que tratan de destruirnos, incluso físicamente? ¿No? El problema es cuánto tiempo toma y a qué costo, cuánto destruirán. Tú hablabas hace un momento de lo que se destruyó en un año. Esa es una de mis grandes decepciones. Yo sí creí que habíamos construido un país más fuerte en sus instituciones. Yo no conozco ningún juez de la Corte Nacional. Decían que yo manejaba la Corte. No los conozco. Todos fueron elegidos por concurso de merecimiento. Para que muchos se mueran de miedo, si no es por corrupción, ante la primera presión mediática y hagan barbaridades como las que hemos visto, por ejemplo en el caso Balta. Entonces es una gran decepción ver la fragilidad que tuvo el país, la fragilidad institucional y lo fácil que un traidor, en una democracia donde ya no necesita ganar elecciones, sino comprar al que ganó las elecciones, ¿ya? Un traidor pudo destruir tanto en tan poco tiempo. Pero cuando ves en perspectiva, esa es la historia. Esa es la historia de la República. Muchos creen que la humanidad nació con la democracia. Fue una lucha permanente para los derechos humanos. Mira la restauración borbónica en el siglo XIX en Francia, la Santa Alianza, el emperador de Rusia, austrohúngaro, el emperador prusiano, unidos, ¿no? Para defender su derecho al absolutismo y defenderse de peligros como la República con la Revolución Francesa. Por supuesto, pudieron destruir algo y permanecer algún tiempo, pero como era algo bueno la República, no es que pudieron evitar el avance de la humanidad y volvió. Pero hubo retroceso, pero nunca se vuelve al punto original. México, ¿no? Cuando la reforma, los liberales, vinieron los conservadores promonárquicos, ¿no? y ayudaron a los franceses a que invadan México e impusieron a Pedro Maximiliano. Y la lucha continuó. Finalmente triunfaron los liberales con Benito Juárez, pero ¿cuánto daño hicieron? ¿Cuánto retroceso? Así son los procesos políticos, sociales. Pero como decía Allende, la historia no la detiene la fuerza, ¿no? Los procesos históricos no se detienen pese a la brutalidad de las botas militares, pese a la brutalidad de la violencia, de la dictadura. Y no, esto va a continuar. La revolución ciudadana va a volver. El problema es cuánto daño hagan, están destruyendo vidas enteras, está retrocediendo la patria en todos los aspectos y el problema es cuánto tiempo toma. Presidente, siempre le hago la misma pregunta que lo entrevisto porque no termino de convencerme. No porque no le crea, sino porque me cuesta asumirlo y creo que es bueno comentarlo con la gente. Yo he estado investigando, he estado leyendo. Andrés Michelena, Esteban Michelena, Lenín Moreno dieron charlas, trabajaron para Odebrecht, tuvieron relaciones cercanas con Odebrecht. ¿No será que al final del día todo este cuento de la corrupción sea una tapadera para tapar, valga la redundancia, a los verdaderos corruptos? Y la pregunta que le hago es, presidente, ¿usted nunca dudó, nunca pensó, nunca le llegaron estos comentarios, nunca tuvo una sospecha que Lenín Moreno, además de ser un traidor, podía ser un corrupto y la gente que lo rodeaba? Porque Andrés Michelena estuvo cerca suyo, presidente, y mucha gente que también terminó traicionando estuvo muy cerca de usted. Entonces, siempre le hago la misma pregunta porque me llama mucho la atención. Le digo, presidente, ¿cómo? O sea, pero voy mal lado humano, ¿no? Por definición, pues para que haya traiciones que no te lo esperaba, pues si no, no te iba a dejar traicionar, ¿no? Entonces empecemos por lo segundo. Mira, nunca fue un hombre de muchas luces, Lenín Moreno, pero tuve mucha gente así en el gobierno. Pero cuando tienen conducción, trabaja. Y avanzamos mucho, por ejemplo, en atención a personas con capacidades especiales. Nunca tuvo muchas convicciones, pero nunca creímos que fuera un traidor. Esto de Brecht me acabo de enterar, por si acaso, ¿no? Nunca me imaginé que fuera un traidor
sabíamos que iba a hacer concesiones, pero que esta persecución contra nosotros, ese afán patológico de destruir todo lo que hemos hecho, que no le importa el país, repartirlo como botín entre piratas, renegar de todo lo que decía hace un poco más de 20 meses, que en la Revolución Ciudadana es leyenda, las contradicciones que solo pueden pasar por la complicidad de la prensa, ¿no? En el anterior gobierno cambiaba la corrupción, él era el anterior gobierno, que fue cómplice, tonto, pues que está mintiendo, ¿no? Y es verdad. O todas las anteriores. O todas las anteriores. No, sobre todo que está mintiendo, pero con la complicidad de la prensa pasan esas piedras de molino. Entonces, no es que nos parecía el candidato ideal, pero era el que más apoyo tenía en ese país, ahora no le daban los números. No es que nos parecía un hombre de muchas luces, siempre sabíamos de su limitación, de profundas convicciones, pero con un equipo y con un sistema en marcha, con un programa de gobierno que había sido exitoso, se podía seguir adelante. Lo que pasa es que traicionó a todo el mundo y no hay que presentar algo mejor, sino que no existe nada, no existe proyecto de visión de país, y por ahí ha tomado las cosas del programa de gobierno derrotado en las urnas, pero nunca esperamos, y yo creo que en beneficio de él, algo se le saltó, y algo patológico, y es un síndrome, se llama el síndrome del benefactor resentido. O sea, como al sentirse frustrado, al sentirse impotente ante la magnitud del desafío, porque tenemos unos retrasos aquí, como si uno hubiera recibido retrasos, y empezaron a contar la deuda como nunca se había contado, y que esta empresa tiene deuda y que esta empresa no funciona bien. Oye, yo recibí con apagones, la refinería se me apagó más 80 veces el primer año. Acuérdate tú, los edificios vacíos, cayéndose en pedazos, porque todavía no se resolvía el problema bancario, el edificio Macro, el edificio que era de Posente, no me acuerdo el nombre, donde está ahora la Agencia Nacional de Tránsito. O sea, todos los problemas que le damos, si yo me ponía a llorar y a justificarme en lugar de corregirlo, el país no sería lo que es ahora, ¿no? Entonces, cuando vio que le quedó grande el cargo, creo que su única opción como mediocre fue empezar a perseguirme, a justificarse de esa forma. Pero, como te decía al inicio, también es cierto que la primera semana ya mostró que era un traidor. Ahora se sabe. Cuando recibe a Manafort y le ofrece entregar a Julian Assange, hombre, ya no solamente sin convicciones, sin principio, amoral. Amoral, no solo inmoral. O sea, que no le importa negociar hasta con la vida de las personas. Sobre los casos de corrupción, por supuesto que es un show, que los corruptos son ellos, ahora nos damos cuenta. ¿Por qué no decían antes? Porque no conocíamos. Pero, ¿tú crees? Miren el show que hicieron, porque un empresario vi que va a devolver 13.5 millones que creen que son de Odebrecht. Creen. De una empresa china. Y nada que ver con Jorge Glass. Además, ahora la prueba para acusar a alguien es un PowerPoint con la foto de ese alguien. No sé si se dan cuenta cómo nos manipulan. Y lo que ha dicho Topic es que él va a dar en consignación esos 13.5 millones poco a poco, acuerda su flujo. Por lo tanto, Glass no tenía nada. Pero eso está demostrando que Glass no recibió la plata, pues, si la tiene una empresa privada. Y te demuestra el sesgo de la justicia, porque Topic pues, no está involucrado en el caso de Brescia, que él recibió la plata. ¿Sí me explico? Jorge Glass está preso sin que haya recibido 20 centavos en sus cuentas. El otro que recibió 13.5 millones en su cuenta, ni siquiera se lo vinculó. ¿Te das cuenta de la inconsistencia? Pero no solo eso. Le hacen creer al público que están recuperando la plata de la corrupción, 13.5 millones. Hey, señores, la forma más fácil de recuperar la plata de la corrupción era acusando a Odebrecht, pues, y condenándola, como hizo Colombia, tiene que pagar 260 millones de dólares de Estado colombiano, y me acuerdo ni siquiera la acusaron. Entonces no van a recuperar la plata de la corrupción, no sean sinvergüenza. ¿Y por qué no la acusaron? Porque claramente hubo un pacto entre el gobierno y Odebrecht, y ahora con lo que tú me dices que ha trabajado para Odebrecht, se ratifica esta teoría, que ya no está en teoría, Pepe Serrano lo denunció cuando se pelearon entre ellos, ¿no? Para acusar, que Odebrecht acusa a Jorge Glass y dejaban impunidad a Odebrecht. Pero cosas tan elementales no da a conocer la prensa. Cosas tan elementales no reacciona el pueblo ecuatoriano, que si querían recuperar la plata, no es hacer el show de que hablaron con Topi y después de grandes negociaciones, no la fiscalía, sino el propio gobierno nos va a dar a consignación poco a poco 13.5 millones. Era tan sencillo como acusar a Odebrecht, condenarlo y que pague hasta el último centavo de lo robado. Presidente, no crea que yo soy un gran periodista. Me metí a Google y puse Lenín Moreno Odebrecht y aparecieron 2 charlas de Lenín Moreno Odebrecht. ¿No logré que su fundación recibió plata de Odebrecht? Mándame y que Esteban Michelena trabajó y era relacionado público de Odebrecht. ¿Quién es Esteban Michelena? El hermano Andrés Michelena, por años, presidente. Entonces, no crean que yo soy tan sagaz, sino que simplemente puse en Google, metas en Google y pongan Lenín Moreno Odebrecht y van a ver el vínculo que es directo. ¿Y en qué año fue? Ya era delegado en la ONU,
de discapacidad. O sea, cuando ya Odebrecht se está haciendo a feria la ley, porque esa es otra cosa, ¿no? La corrupción empezó cuando él se fue. Los depósitos de Topi empezaron en 2012, cuando era vicepresidente. Y con el caso Ubalda, hicieron peritada diciendo que la CNI era policía política. El caso Ubalda fue en 2012, el vicepresidente era Lenín Moreno. ¿Tú crees que un vicepresidente, por inepto que sea, no se va a dar cuenta que existe una policía política? Pero estas son las piedras molinos que te hace tragar la prensa. Es que me llama la prensa hace aplaudir a gente buena, hasta la más grande. Es que yo desafío a cualquier periodista ecuatoriano que me desmienta lo que estoy diciendo, porque el presidente, o sea, el ex vicepresidente Lenín Moreno daba charlas para Odebrecht. No hay nadie que sea vinculado, porque yo nunca vi a Jorge Glass, el presidente Correa, dar una charla para Odebrecht. Y él recibió plata para su fundación, la fundación que tenía, recibió dinero de Odebrecht. Claro, no es corrupción, pero estamos hablando de una empresa corrupta y corruptora que estuvo presente en más de 13 países generando casos de corrupción tremendo. Entonces cuadra. Entonces no sería extraño que esto sea una vendetta en contra de usted y de Jorge Glass, que expulsaron a Odebrecht y que le hicieron perder. Yo calculé, usted me corrige, presidente, creo que algo así como 800 millones de dólares entre pito y flauta, como decimos en Chile, por multa, por todo lo que tuvieron que pagar. Los contratos que se cancelaron. O sea, 800 millones de dólares vale la cabeza de alguien. Y yo creo que Jorge Glass está pagando eso. Yo también creo. Es mi presunción, o sea, yo creo que Odebrecht nos tenía jurada y pactó con el gobierno para robarse la vicepresidencia a cambio de que la dejen impunidad a Odebrecht. Bueno, amigos de Latinoamérica, hay mucho que conversar, los medios de comunicación no dan espacio para este tipo de conversaciones. Desafío a cualquier periodista ecuatoriano a que investigue esto y me desmienta públicamente donde quieran, cuando quieran podemos debatir. Aunque a mí ya no me invitan a ningún medio, a ningún medio. A usted tampoco, presidente. La única vez que un gran medio del Ecuador se ha comunicado conmigo por WhatsApp es para preguntarme cómo pago mis abogados. Porque además entonces tengo que dejar que me aplaste. Porque si yo tengo para pagar abogados es que he robado, ¿no? Creen que estoy pagando una millonada. Sacaron que tengo 20 abogados que les pago, ¿cuánto era? ¿Cuánto dijeron? 800 euros la hora, tontería y media. Entonces me escribieron para preguntar cómo pago abogados, porque además quieren que no me defienda. Increíble. Bueno, hay Rafael Correa para rato, lo ven acá muy activo, muy preocupado también por lo que está pasando, por la persecución política. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a asumir, a investigar. Jorge Glass tiene pasaporte alemán, por lo tanto es un ciudadano de la Comunidad Europea, si me pueden corregir también. Y yo no creo que el gobierno alemán va a dejar que cualquier ciudadano sufra lo que está sufriendo Jorge Glass. Sofía Spin también perseguía, Fernando Alvarado, tantas personas que sin ningún tipo de causa. La asambleísta Spin la terminaron sacando el cargo en una elección popular por una sospecha de una visita que a la cárcel. Inconstitucional por los 8 costados, como se dice. Bueno, estamos viendo la realidad cuántica. Mañana en Bélgica estrenamos el documental de Tradición Cuántica. Va a estar presente el presidente. Se lo agradezco, presidente. Gracias por siempre la gentileza que tiene conmigo y con nuestro equipo. Es un equipo el que está trabajando acá, de ecuatorianos, chilenos. El documental lo financiaron los propios ecuatorianos. Hay gente que ha dicho la corrupción de Correa financió el documental. No, fueron los ecuatorianos que con $1, $10 financiaron el documental. Esa es otra cosa interesante, ¿no? Ellos mismos. Yo soy el corrupto. Mira las contradicciones. ¿No? Y que hay que descubrir la ruta del dinero y recuperar la plata. Están reconociendo que no tienen pruebas. Si no tienen pruebas, ¿cómo pudieron acusar de corrupto a todo el mundo? O sea, el primer paso para poder acusar de corrupto a alguien es que encuentro la prueba. Ha tenido en su cuenta $1 millón depositados en coima. Todavía no los encuentran. ¿Y qué es lo que dicen los periodistas más corruptos y más entreguistas? Que es que no han buscado bien. No es que no existe, es que no han buscado bien. ¿Tú crees que no han buscado bien después de 20 meses de tanto odio con toda la prensa, con todo el Estado, con todos los poderes? Es que no existe, porque somos gente honrada. Pero sigue la patraña, pero reconocen, con esa barbaridad reconocen que todo esto ha sido un show sin las pruebas. Bueno, amigos, los dejamos. El presidente Rafael Correa desde Bélgica, largo viaje. Hace frío, presidente, aunque me diga que no. Yo vengo de 30 grados de Santiago de Chile, así que hace frío. Y bueno, es que el sur es el opuesto, ¿no? Así es. Aquí estamos en invierno y están en verano. Pero vale la pena, había que hacerlo, hay que estar acá, hay que venir a buscar la verdad por sus propios ojos. Busquen su propia verdad. No me crean a mí, ni siquiera crean al presidente Correa. Créanse ustedes mismos, busquen la información, investiguen, vean lo que está pasando. Y realmente en Ecuador yo me atrevería a decir que es una dictadura. Ya no se le puede decir que es un régimen constitucional, absolutamente. Y Lenín Moreno está desquiciado. Lean la Carta Democrática Interamericana. Para que haya democracia, no es suficiente tener elecciones cada 4 años. Es elecciones dentro de un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho está destrozado en Ecuador, pero destrozado. Entonces, eso no es un sistema democrático y se llama dictadura. Presidente, lo último, disculpe. Siempre me queda algo, lo último. Vi que un jubilado, José Regato, tuvo la valentía de acusar a Celis y a Pérez Reina, el fiscal del Contralor, por usurpación de cargo. ¿Qué le parece esa acción de este jubilado, Pepe Regato? Pero además
¿Es un camino que los ciudadanos empiecen a tomar cartas jurídicas en contra del Estado? La justicia está totalmente cortada. Hay que decir toda la historia. Mira lo que hizo la fiscal. Lo mandó a archivar. Y probablemente le declaren maliciosa y temeraria para hacer un efecto de demostración. O sea, puede terminar preso, Regato. Así, escarmiento. Cuando es indefendible, o sea, el contralor no tiene nombramiento y el fiscal era fiscal encargado, que no existe en nuestra legislación, nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana transitoria de forma absolutamente ilegal, juramentado ante el Consejo, cuando la Constitución dice que se tiene que juramentar ante la Asamblea. O sea, ahí no hay vuelta que darle, es evidente la arrogación de funciones, la usurpación del cargo de esta gente, pero no estamos en todo derecho. Te insisto, o sea, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa pueden decir. Los más corruptos pueden salir en libertad como Odebrecht, y la gente más honesta como Jorge Glass, sin un centavo mal habido, puede estar más de un año en la cárcel. O sea, no existe Estado de Derecho, no existen derechos humanos, no existe lógica, no existe razón, no existe verdad en estos momentos en Ecuador. Es la dictadura de Lenín Moreno. Sí, una dictadura, y ustedes saben lo que son las dictaduras. Y la sufrimos tremendamente. Bueno, amigos, agradecemos su sintonía. Esto ha sido retransmitido por elciudadano.cl. Va a estar disponible desde ya en las redes sociales, que es lo que nos va quedando para hacer periodismo independiente. Gracias a todos los que colaboraron en el documental. Presidente, gracias públicamente por haber participado también en el documental. Espero que les guste. A los que no me gusten pueden criticarlo. Seguiremos trabajando y seguiremos construyendo periodismo. Pero vayan a verlo. Mañana vamos a estar... Las redes sociales lo están salvando. Estamos ganando la batalla y dicen que son troles. Así es. Ah, yo soy el troll de carne y hueso. Aquí está el troll de carne y hueso hablando con ustedes y todo eso. Así que, pero bueno, el blindaje a nivel mediático, eso no se ha visto en la historia del país. No, es brutal. Bueno, un abrazo y cuídense. Presidente, un mensaje para la gente que nos está viendo. Hay mucha gente conectada. Hay que resistir y vencer. El problema, lastimosamente, es que el costo está siendo muy grande, están destrozando el país. Mucha gente buena que está sufriendo, muchas familias que están sufriendo. Era innecesario algo así, un costo tan alto por justicia, por salud, por educación, pero así son los traidores, así son las traiciones. La historia pondrá las cosas en su lugar. Anoten lo que le digo, sobre todo los buenos. La historia pondrá las cosas en su lugar, pero mientras tanto a resistir y a vencer. Bye bye, nos vemos desde Bélgica, desde Europa y bueno, seguiremos transmitiendo. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.